Dígame un fuerte amén, por favor. Amén. ¿Lo tiene? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y le dijo Sansón, los filisteos, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuche esto. Pero Sansón, Sansón una vez más se levanta. La mujer que estaba con él le dice, Sansón, los filisteos. Y ahora él viene y se despierta y dice, esta vez saldré como las otras veces. Miren lo interesante que dice el verso al final. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dígale al que está ahí, no permitas que Dios se aparte de ti. Vamos, dígaselo al que está allá a la par de usted. No permitas que Dios se aparte de ti, porque no te conviene. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. No permita usted que Dios se aparte de usted. No permita que Dios se aleje de su vida. ¿Sabe usted que muchas veces nos preocupamos por todo, pero menos por Dios? Menos la gente en ocasiones no quiere perder muchas cosas. No quiere perder amistades, no quiere perder trabajos, no quiere perder una infinidad de cosas, pero casi no nos preocupamos de saber si Dios está con nosotros. Ahora, yo le quiero decir en este momento que cuando Dios está con nosotros, cosas grandes puede hacer en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios está con nosotros, cosas grandes y maravillosas hacen nosotros. El verso dice, pero él no sabía que Dios se había apartado de él. Eso quiere decir que a veces nosotros podemos pensar que Dios está con nosotros y no nos damos cuenta que Dios ya se apartó de nosotros. Ahora, escuche esto. Quiero hablarle acerca de que usted y yo mantengamos la presencia de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Bajo el tema, mantén la presencia de Dios siempre contigo. Porque sin la presencia de Dios, como yo le he dicho siempre, usted y yo no somos nada. ¿Cuántos lo saben esto? ¿Sí lo sabe? Sin la presencia de Dios, usted no es nada. Sin la presencia de Dios, su hogar se destruye. Sin la presencia de Dios, su familia se destruye. Sin la presencia de Dios, su vida no tiene sentido. A mí me gusta hablar y leer y estudiar mucho acerca de lo grande y lo bueno que es que la presencia de Dios esté conmigo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que sin la presencia no podemos hacer nada. El dinero le sirve, pero no como la presencia de Dios. Ahora escuche esto, el dinero le sirve a usted, las cosas materiales le sirven, pero no nada como la presencia de Dios. Por eso usted debe estar preocupado porque la presencia no se vaya de su casa. Porque la presencia no se aparte de usted. ¿Sabe por qué? Porque si la presencia se va, usted queda desamparado. Así usted tenga dinero, si la presencia se va, su dinero no le ayuda en muchas ocasiones. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted lo ha meditado en esto, pero yo quiero que usted entienda hoy que usted y yo sin Dios, sin Cristo, no somos nada. ¿Cuántos lo creen? Si está aquí, si está contento por eso, ¿verdad? Sin la presencia de Dios, usted y yo no somos nada. Es realmente triste, desastroso cuando Dios se aparta de nosotros. Es triste cuando Dios se aleja de nosotros. Así es que usted quiere en este momento repetirle una vez más, por nada permita que la presencia de Dios se vaya de usted. Porque hay muchos hogares, muchas casas, muchos lugares, muchas iglesias aún. Escuche esto, que la presencia de Dios no está ahí. Sí, y el problema es que nosotros creemos que Dios está ahí. Mire, escuche esto, la presencia de Dios no está en todas las iglesias. ¿Cuántos saben eso? Sí lo sabemos, ¿verdad? Mire, en la iglesia puede haber mucha gente, pero muchas veces no hay presencia de Dios. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta? Eso es lo que vamos a hablar en un momento. ¿Cómo usted se da cuenta que la presencia de Dios ya no está con usted? ¿O cómo usted pierde la presencia de Dios? Porque podemos perder la presencia de Dios. Ahora,
pero lo interesante es que usted, antes de que yo siga adelante, tiene que entender y aceptar y poner esto en su vida, en su mente, de que sin la presencia de Dios, usted no es nada. Cuando Moisés iba a salir con el pueblo, en capítulo 33 de Éxodos, Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, escuche cómo le dijo, yo no quiero ir. Escuche, qué lindo sería que nosotros le dijéramos a Dios lo mismo: si tu presencia no está conmigo, yo no quiero vivir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios conoce el camino. Moisés se quedó y le dijo: mira Dios, mira Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir contigo. Ahora, escuche esto: la presencia de Dios es lo más importante. Cuando nosotros nos damos cuenta, Saúl tenía la presencia de Dios. Ahora, como sabemos, Saúl tenía la presencia de Dios, pero esto es lo que le quiero explicar hoy. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, Dios, se apartó de Saúl porque hizo algunas cosas que no debía hacer. Ahora, ¿sabe una cosa? Nosotros podemos, quizás un día, Dios quizás se ha alejado de nosotros. Quizás un día la presencia de Dios se puede alejar de nosotros. Pero le voy a decir una cosa: cuando usted sienta que la presencia de Dios se está alejando de usted, arrodíllese, clame, llore, noche tras noche, día tras día, y dígale que por favor su presencia no se aparte de usted, porque sin la presencia usted no es nadie. Ahora, no sé si me está entendiendo eso. Ahora, mire, cuando usted se da cuenta de David, David cometió muchos errores. David cayó en pecado, cometió pecados más grandes que los que usted y yo quizás hemos cometido. Ahora, pero escuche la preocupación de David, y es interesante porque muchas personas no tienen la presencia de Dios en su vida y muchas personas no se preocupan. Ahora mire esto, en el Salmo 51:11, escuche la preocupación de David. La preocupación de David no era el reino. La preocupación de David no era el ejército, no era el reino. La preocupación de David no era: me voy a quedar sin ejército, me voy a quedar sin ser rey, me voy a quedar sin mi familia. No era esa. La preocupación de David, mire lo que dice el Salmo 51:11, se lo leo: no me eches, escúchenle lo que se preocupaba David después de que él había pecado. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Escuche esto: no me eches de delante de ti. David, la historia dice que David cometió pecado, David cayó, y cuando David es confrontado, David lo que hace es humillarse delante de Dios. Y este es el problema de muchas personas hoy día, que cae o tal vez comete errores o hace ciertas cosas, pero no se humillan delante de Dios. Y sabe una cosa, Dios puede verlo a usted, usted puede ser el peor pecador, pero sabe una cosa, si usted se humilla, Dios lo restaura. ¿Cuántos lo creen? Si usted se humilla, Dios lo va a restaurar. Cuando David, denle ese aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. La preocupación de David era únicamente que el Espíritu de Dios no se apartara de él. Cuando David pecó, él no se preocupaba porque iba a dejar de ser rey. No se preocupaba porque él iba a dejar de tener la vida que tenía. Cuando David pecó, su única preocupación era: no quites de mí tu Santo Espíritu. Escuche esto, y esa debe ser la preocupación del cristiano de hoy día. Me puedes quitar todo, pero no me quites tu presencia. Me puedes quitar mi familia, mi dinero, todo, pero no me quites tu presencia, porque yo prefiero la presencia de Dios que todo lo demás. Porque si tengo a Dios, tengo todo. Yo siempre me he enfocado mucho en esto. La presencia de Dios es lo mejor, es lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque el dinero suyo no va a ser lo que la presencia de Dios hace. ¿Sí entendemos eso? Su dinero no va a hacer lo que la presencia de Dios puede hacer. Nada ni nadie va a hacer lo que Dios puede hacer. Si en su casa falta la presencia de Dios, preocúpese. Si en su vida no hay presencia, preocúpese. La presencia de Dios
es lo más importante para nosotros. Como iglesia debemos anhelar la presencia de Dios. Como hombres, mujeres, hogares, matrimonios, debemos anhelar la presencia de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema de las iglesias, de los cristianos que están alrededor del mundo? Es que muchos de ellos anhelan muchas cosas. Muchos anhelan ser ricos, quizás anhelan muchas cosas, tener cosas materiales, pero no anhelan la presencia de Dios. Y yo quiero decirle una cosa: yo quiero que la iglesia, usted, antes que anhelar esas cosas, anhele la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es que va a llevarlo de victoria en victoria. Usted se ha dado cuenta que el pueblo de Israel, cuando Dios no estaba con ellos, perdía la batalla. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando el pueblo de Dios no estaba con ellos, Israel perdía la batalla. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Y cuando Dios no está en cargo de su vida, cualquier problema lo quiere tumbar. Por eso es que hoy en día hay cristianos que caen, se levantan. Caen, se levantan. Hoy día están arriba, mañana están abajo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios no está permanentemente con ellos. Porque si la presencia de Dios está permanentemente con usted, usted todo el tiempo se va a mantener animado, se va a mantener motivado y va a decir: venga el problema, yo sigo adelante. Se va quien se vaya, yo sigo adelante. Porque Dios está conmigo. No dependo de nadie, dependo de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy día se lleve. Yo no sé. ¿Y sabe cuál es el problema? Le voy a decir esto, espero no meterme en problemas. El problema es que las iglesias se han preocupado de todo. Se han preocupado de meter todo, muchas cosas. Entretenimiento, cosas que ayudan a entretener a la gente. Pero han descuidado la presencia de Dios. Y yo le quiero decir algo hoy. Mire, si usted se da cuenta que en su casa, en su vida, ya no hay presencia, preocúpese. Preocúpese. No sea de las personas que le pone la mirada en lo natural, en lo material, y no en Dios. Mire, por favor, las personas, los cristianos, debemos poner la mirada únicamente en Dios. Ahora, esta enseñanza quiero que usted se la lleve hoy. Porque ¿sabe usted que la presencia de Dios, usted la puede perder? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí sabemos eso? Ahora, ¿cómo perdemos la presencia de Dios? Y quiero que esta enseñanza se le quede a usted en su corazón. Y yo quiero que usted la comparta. Los que me escuchan en las redes sociales, vean, porque hay iglesias que han perdido la presencia de Dios. ¿Y cómo perdieron la presencia de Dios? Hay hogares que perdieron la presencia de Dios. ¿Y cómo han perdido la presencia de Dios? Ahora, nos damos cuenta. Y esto ya se lo he dicho anteriormente, se lo digo una vez más. Dios está buscando corazones dispuestos para servirle a Él y para ser llenos de su presencia. Dios está buscando personas. Usted no se preocupe. Si una iglesia no quiere la presencia de Dios, hay otra que sí la va a querer. Y nosotros queremos ser uno de esos. ¿Cuántos quieren ser uno de esos? Si hay iglesias que no quieren la presencia de Dios, aquí hay una. Aquí nos llenamos una doble unción, una doble porción. Mire, ¿cómo perdemos la presencia de Dios? Porque hay iglesias, hay personas, hogares que han perdido la presencia de Dios y ni cuenta se han dado. Recuérdese que cuando el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, el Espíritu de Dios fue y reposó ¿en quién? En David. Escuche esto, en David. O sea que si usted no quiere la presencia de Dios, la presencia de Dios se va y busca un corazón dispuesto. Dios no tiene compromiso con nadie. Dios no está casado con nadie. Dios se casa con aquel que le obedece. Dios se casa y tiene compromiso con aquel que obedece su palabra. Dios no se ha casado con aquellos que no le obedecen. Dios va a hacer un compromiso con aquellos que de veramente están dispuestos. Y si usted no está dispuesto, Dios no se pone a discutir con usted, porque Él es Dios Todopoderoso. Y si usted no quiere, hay 1000 más que quieren. Así es que usted debe ser uno de esos que quiere. Pero ¿cómo perdemos la presencia de Dios? Escuche, en los puntos que le he mencionado
que David, cuando pecó, perdió la presencia de Dios. Pero David se humilla en la oración del Salmo 51 y le dice: Dios mío, en el verso 10 dice: crea en mí un nuevo corazón, crea en mí. Y hay personas que necesitan que Dios cree un nuevo corazón en ellos, porque ese corazón ha sido lastimado, ha sido dañado, ha sido destrozado y necesita restauración, necesita ser nuevo. Y el único que restaura y hace nuevas las cosas es Cristo. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, no me diga usted, bueno, y esto no venía aquí, pero se lo voy a decir. No me diga usted que la presencia de Dios está con usted y usted no ha sido restaurado. Porque donde llega Dios hay restauración. Donde Cristo habita hay restauración. No me diga usted de que usted ha sido restaurado y todavía está odiando a su vecino. ¿Verdad que eso no puede ser, o sí? No, ¿verdad? ¿Sí me entiende eso? No me diga usted, o cómo, más bien dicho, quiere restauración usted y odiando a su hermano. ¿Sabe una cosa? Dios quiere restaurarlo, pero si usted siente algo en contra de alguien, ¿cómo Dios lo va a restaurar? ¿Cómo? Y la gente no se pone a pensar en esto. ¿Sabe una cosa? Yo le digo esto, tómelo porque es para usted. Si usted siente algo en contra de alguien, no traiga ni la ofrenda aquí. ¿Sí me entiende? Usted quizá dirá: ¿no necesitan la ofrenda? Sí la necesitamos, pero así Dios no le va a recibir su ofrenda. Si usted siente algo en contra de alguien, ni su ofrenda es bien recibida. Dios restaura. David dice: crea en mí un nuevo corazón, no quites tu presencia de mí. Mire la diferencia de David. En una ocasión le hablé yo: ¿a quién se quiere parecer usted? ¿A David o a Saúl? Saúl, ¿qué pasó cuando Saúl pecó? No se humilló. ¿Qué pasó cuando David pecó? Se humilló. Yo le hice la pregunta y se la hago otra vez en esta enseñanza aquí. ¿Usted cree que si Saúl se hubiera humillado, Dios lo perdona? ¿Qué cree usted? Por supuesto que sí. Dios perdona. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl? Porque Saúl no se humilló. ¿Cuál pecado es peor? ¿El de Saúl o el de David? ¿Sí se acuerda el pecado de David, verdad? Asesinato y adulterio premeditado. ¿Y el pecado de David? De Saúl, perdón, gracias. Desobedecer la palabra de Dios. Saúl no cayó en el pecado que cayó David. ¿Cuál pecado era peor? Peor para usted. A simple vista el de David. Pero ¿por qué Dios perdona a David y a Saúl no? Porque Saúl no se humilló. Yo siempre le he dicho esto, y esto muchas veces crea controversia. ¿Usted cree que Dios hubiera perdonado a Judas? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no perdonó? ¿Por qué Judas no fue perdonado? ¿Por qué Judas no fue perdonado? Esto no venía aquí y se lo estoy diciendo. ¿Por qué Judas, según la historia, no alcanzó perdón? ¿Por qué? ¿Porque no se humilló? Le digo una cosa, tal vez no va a estar de acuerdo conmigo, quizás ni las redes sociales ni usted, pero Judas sí se arrepintió. Judas se arrepintió. En la historia de la iglesia, de la Biblia, pocos arrepentimientos hay como los de Judas. De veras, pocos. ¿Sabe qué hizo Judas? No solo se arrepintió, restauró, devolvió lo que se había agarrado. ¿Se acuerda de eso? Judas no solo se arrepintió, sino que Judas devolvió
lo que había cometido, las 30 piezas de plata. El arrepentimiento de Judas, hay unos estudiosos que se atreven a decir que fue más genuino que el de Pedro. Y no tiene que estar de acuerdo conmigo usted que me escucha. El arrepentimiento de Judas fue más genuino que muchos. ¿Cuántos de aquí han arrepentido ya? ¿Todos o ninguno? Vamos, una vez más. ¿Cuántos de aquí ya se arrepintieron de lo que han hecho? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí robaron algo algún día y se arrepintieron? La mayoría, ¿verdad? ¿Se arrepintió ante Dios? Sí. ¿Sí se arrepintieron? Bueno, y si no se ha arrepentido, hoy es tiempo de que usted se arrepienta, porque por eso ha venido. Ahora, si usted robó $100, cuando vino a Cristo, ¿usted se arrepintió? Y Cristo lo perdonó. Sí, eso es así. Pero ¿cuántos de ustedes se arrepintieron y fueron a devolver esos $100 al que se lo robaron? ¿Sí? ¿Sí hicieron eso ustedes? ¿Cuántos de ustedes se arrepintieron de algo que hicieron mal y Dios los perdonó? Y fueron a pedirle perdón también a aquella persona que habían ofendido. Pocos de nosotros hacemos eso. Y Judas hizo eso. Judas se arrepintió y devolvió lo que había hecho. Entonces, ¿por qué Judas? ¿Por qué no alcanzó salvación? Bueno, porque Judas no fue perdonado por Cristo. Porque el error más grande que cometió Judas, ¿sabe cuál es? No venir a Cristo. ¿Sabe a dónde fue Judas arrepentido? ¿Se acuerda a dónde fue Judas arrepentido? ¿Cuántos se acuerdan? A la iglesia, a los principales sacerdotes. No vino a Cristo. Si Judas hubiera venido a Cristo, Cristo lo perdona. Pero vino a los principales, a la iglesia. ¿Y sabes muchas veces qué hace la iglesia? Apuntarte, condenarte, criticarte. ¿Sabes qué hace Cristo cuando tú pecas y vienes a Él? ¿Sabe usted qué hace Cristo cuando usted comete un error y viene a Él? No te juzga, te perdona. ¿Sabes qué hacen muchos cristianos religiosos? Cuando vienes a ellos a decirles que caíste en pecado, ¿sabes qué hacen? Hundirte más. Entonces, esto te quiero decir hoy. Ven a Cristo, porque Él es el que no condena. El ser humano señala y condena y te dice todo, pero Cristo no ha venido, dice Juan 3:17, a condenar al mundo. Él no vino para condenar. El verso 16 dice, Él vino a restaurar, a salvar. Él vino a dar su vida, porque te amó. Él no te condena solo porque Él se le antojó. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en la misma situación? La presencia de Dios es la única que necesitamos nosotros. Saúl, rápidamente le digo, quiero terminar en un momento, rápidamente le digo, la presencia de Dios te da gozo. ¿Cuántos saben eso? La presencia de Dios. David dice, la presencia de Dios te da gozo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? ¿Dónde hay gozo? En la presencia de Dios. No dice allá afuera en el mundo. En la presencia de Dios, plenitud de gozo. Así es que si usted quiere estar gozoso, acérquese a Dios. Si usted quiere estar feliz, acérquese a Dios. Ahora, mire esto. ¿Por qué pierde? Con estos puntos termino. ¿Por qué pierdes la presencia de Dios? Y quiero hablarle del personaje que estamos tocando, Saúl. Saúl perdió la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Saúl quería agradar más al pueblo que a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Saúl quería agradar más al pueblo que a Dios. Y en 1 Samuel 13:11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Saúl. Esta era la guerra con los filisteos que estaban esperando 7 días. Le dijo, ¿qué has hecho? Ahora, cuando él le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías
dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Por eso Saúl tomó una decisión, la decisión de consultar a Dios sin Samuel ahí, la decisión de hacer algo sin que Dios se lo autorizara. ¿Por qué hizo eso él? Porque quería quedar bien con el pueblo. ¿Sabe, hermano? Y hay mucha gente, hay muchos predicadores, muchos pastores, muchas iglesias que no predican el mensaje como es por quedar bien con el pueblo. ¿Sabe que es triste ver que hay predicadores de que no predican esta palabra porque no quieren hacer sentir mal al pueblo? Saúl prefirió agradar al pueblo y no a Dios. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted se lleve es que usted no debe buscar agradar al ser humano. ¿A quién debemos agradar nosotros? A Dios. ¿A quién debemos obedecer nosotros? A Dios. ¿A quién debemos agradar? A Dios. Yo prefiero que Dios se agrade y que usted no, porque Dios es el que me va a salvar, no la gente. Y hay gente que está agradando a tres y no a Dios. Esto es muy interesante. Por eso, el primer punto es que por eso perdió Saúl la presencia de Dios. Otro punto, porque Saúl perdió la presencia de Dios, es porque solamente buscaba el favor de Dios. Escuchen lo que dice en el verso siguiente. Ahí dice así, mire, solamente buscaba la presencia de Dios. Cuando Saúl ve que Samuel no llegaba, él dice, oré y vine y consulté. ¿Por qué? Porque no había pedido, no miraba el favor de Dios. ¿Sabe una cosa? Hay cristianos que lo único que quieren es el favor de Dios. Hay gente que lo único que quiere son los milagros de Dios, pero no quieren a Dios en su vida. Hay gente que lo único que quiere es que Dios obre en sus vidas, que Dios haga un milagro, pero no quieren una relación con Dios. Y le digo una cosa, cuando Saúl hizo eso, él desagradó a Dios, porque lo que tú tienes que buscar primero es a Dios, es al dador de los milagros. No vienes a la iglesia por el favor de Dios, sino que vienes porque lo amas. Vienes porque quieres una relación con Él. Escucha esto, y hay gente que solamente busca el favor de Dios. Solamente lo que hacen es buscar el favor de Dios, pero no quieren servirle a Dios. Y hoy día le quiero decir, usted cuando busque a Dios de todo corazón, entonces el favor de Dios va a estar con usted. Pero no debemos venir por el favor de Dios solamente, sino que debemos venir por buscar a Dios. No sé cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Otro punto, ya estoy terminando con esto. Otro punto. Saúl no se gozaba cuando Dios bendecía a otros. Escuche esto. ¿Se acuerda cuando David fue a matar 1000 filisteos, 2000, 10,000 filisteos? Cuando David fue a la guerra, cuando venía de vuelta, David, 1 Samuel 18, 8 y 9 nos cuenta que cuando venía de vuelta, las mujeres comenzaron a cantar y a decir, David mató 10,000 y Saúl ¿a cuántos? ¿A cuántos? Acuérdense lo que dice el corito. David mató 10,000 y Saúl a 1,000. Y la danza enfrente de David, todos gozosos porque David había matado 10,000. ¿Y sabe qué pasó cuando escuchó esto Saúl? ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó cuando Saúl escuchó eso? Se molestó, se enojó. ¿Y sabe qué intentó hacer? Matar a David. ¿Cuántos se gozan aquí cuando Dios bendice a su vecino? ¿Cuántos se gozan aquí cuando Dios está bendiciendo otros ministerios? ¿Sabe una cosa? Hay gente que no se goza. Hay gente que como no es bendecidos ellos, no quieren que otros sean bendecidos. Y yo le digo una cosa. Cuando Dios bendice a otras personas,
usted debe de gozarse. Sea como Saúl. No se llene de envidia, porque si Dios lo bendijo es porque a Dios le plació bendecirlo. Su bendición va a venir, pero gócese con que Dios bendiga a otros, con que Dios use a otros. Y ese es el problema de la iglesia hoy, que Dios está usando a otros en la iglesia, y el que está ahí sentado o el que no está siendo usado en ese momento siente envidia, no se goza. Acuérdese que Saúl hizo lo mismo. ¿Sabe qué dijo? Le están dando crédito a David, le están dando miles a David, solo falta que le den el reino. Y desde ese día para allá, Saúl trató de matar a David. Ese es el peor error. Mira, cuando Dios bendice a tu compañero, gózate. Cuando Dios bendice a tu familia, gózate. Cuando Dios bendice a otra iglesia, gocémonos, porque esa iglesia Dios sabe por qué la está bendiciendo. Cuando en una iglesia hay presencia de Dios, gózate, porque Dios sabe por qué está ahí. Pero a veces, en vez de gozarnos, criticamos, y criticamos solamente. Saúl se enojó en gran manera. Alégrate cuando Dios bendice a otros. Quiero que veas esto. Cuando la presencia de Dios está contigo, hay y suceden cosas diferentes en tu vida. Cuando la presencia de Dios está contigo, escuchas la voz de Dios. Y quiero que se lleve esto. ¿Sabes a quién te vas a parecer tú? Tú te vas a parecer cada día a quien tú le prestes tus oídos. A quien tú escuches, tú te vas a parecer. Cierro con esto. ¿A quién tú crees que te estás pareciendo? Contéstate tú. Y pregúntate por qué te estás pareciendo a esa persona o a eso. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque estás prestando tus oídos a eso. Si tú prestas tus oídos al mundo, cada día te vas a parecer más al mundo. Pero si tú prestas tus oídos a Dios, cada día te vas a parecer más a Dios. Cada día vas a parecerte a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchas tú, cuando ves allá las cosas de allá afuera, mira, es que esto es muy interesante. Jesús lo dijo: mirad lo que oís, lo que oyes, lo que oís. Porque de lo que tú oyes se llena el corazón, y de lo que tienes lleno el corazón, habla tu boca. ¿Sabes cuál fue el error de Eva? En el capítulo 3 de Génesis: prestarle los oídos a la serpiente. ¿Sabes cuál fue el error de Eva? Entablar una conversación con la serpiente. ¿A quién estás escuchando tú? Si tú estás escuchando a personas que son positivas, tú vas a ser positivo. Pero si estás escuchando a personas que son negativos, tú vas a ser el siguiente negativo. Si tú estás escuchando personas que aman el dinero, tú serás el siguiente. Pero si tú escuchas a personas que aman a Dios, tú serás el siguiente. ¿Con quién te juntas? Eso vas a terminar haciendo. En 1 Samuel 10 vemos que Saúl se va después que es ungido por Samuel. Y cuando se va, le dice: llegando al collado vas a encontrar una compañía de profetas. Y cuando le dice: cuando los encuentres, el Espíritu vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. ¿Sabes qué pasó cuando Saúl encontró a los profetas? Profetizó con ellos. ¿Sabes por qué? Porque los profetas que venían estaban llenos de la presencia de Dios, y Saúl se juntó con ellos y comenzó a profetizar. Cuando tú te juntas con personas llenas de la unción, tú eres el siguiente que vas a ser ungido. Cuando tú te juntas con personas que aman orar, tú eres el siguiente que vas a orar y vas a aprender a orar. Cuando tú te juntas con personas que buscan a Dios, tú vas a buscar a Dios. ¿Con quién te estás juntando tú? ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién le prestas tus oídos? En el trabajo, ¿qué escuchas? En la calle, ¿qué escuchas? A eso te vas a terminar pareciendo. Y esto
es un mensaje que quiero que te lleves. A lo que tú le prestes los oídos, a eso te vas a parecer. Así es que ten cuidado lo que están escuchando tus hijos. Ten cuidado lo que estás escuchando tú, porque a eso te vas a parecer. La presencia de Dios va a llegar a ti siempre cuando tú la busques. Así es que yo quiero dejarte con esto. Busca la presencia de Dios, porque sin ella no somos nada. Yo quiero que esta iglesia sea llena de la presencia de Dios. Yo no quiero dinero, yo no quiero cosas materiales, pero sí quiero la presencia de Dios conmigo. Porque si tengo la presencia de Dios, tengo todo. Tú no anheles dinero, no anheles cosas materiales, eso viene como añadidura. Busca primero a Dios, busca primero la presencia, y Dios va a añadir lo que tú necesitas. Quédate con esto. No cambies la presencia de Dios ni por tu esposo. Si tu esposo se va, dile: prefiero que te vayas tú, pero no la presencia de Dios. Prefiero que se vayan mis hijos, pero no la presencia de Dios. Porque tus hijos no te van a dar lo que Dios te va a dar. ¿Cuántos lo saben? Yo quiero que te lleves esto. No cambies la presencia de Dios por nada. No la cambies por nada. Porque la presencia de Dios es la que te da gozo, paz. Y aparte le dijo a Moisés: mi presencia te dará descanso. Hay gente que no descansa porque tiene mucho dinero y no puede ni dormir pensando en el dinero. Pero yo no tengo dinero y duermo tranquilamente porque tengo la paz de Dios conmigo. Y creo que la paz de Dios vale mucho que los millones de dólares. Póngase sobre sus pies. Vamos a decirle a Dios: lléname de tu presencia hoy. Yo necesito la presencia. Hay alguien que diga: yo necesito la presencia de Dios hoy. Hay alguien que pueda decir: tu presencia yo necesito. Ahí donde estás, dile: Señor, yo necesito tu presencia.